padre Manuel Jiménez lleva años, muchos años, dedicando su vida de una manera muy generosa, constante, ha animado y acompañado no solamente procesos en la Iglesia Arquidiocesana, sino para la Conferencia Episcopal. El padre Manuel Jiménez, muchos lo hemos tenido también de formador en distintos momentos, en distintos escenarios. El padre Manuel, además de que conoce muchísimo a Jesucristo, conoce mucho la teología y es postdoctorado, ¿no? No tenemos a cualquier persona aquí entre nosotros. Es también investigador permanente del Observatorio para América Latina, para la Arquidiócesis. Ha hecho parte de distintos organismos como nosotros podemos ahí ir leyendo, ¿no? El trabajo que ha hecho con algunas redes, con Claxo, con Flaxo, con CINDE, con la Universidad Católica de San Pablo. Y también, pues, él bondadosamente anima todo este proceso de iniciación cristiana en nuestra arquidiócesis de Bogotá. Como les dije, es una vida entregada a la catequesis desde hace muchos años. Padre Manuel Jiménez, qué alegría que usted sea de nuestra arquidiócesis de Bogotá y que quiera estar hoy con nosotros. Por eso, Padre, adelante. Muy buenos días y también agradecer la invitación para compartir de nuevo con todos ustedes todos estos asuntos relacionados con la iniciación cristiana. Una opción de la Arquidiócesis de Bogotá, pero también tenemos que ser conscientes que es una opción de la Iglesia Universal. La frase que se asumió como orientadora de ese simposio, tomada del documento de Aparecida, una comunidad que asume la iniciación cristiana, se despierta en su carácter misionero y se renueva en su misma realidad comunitaria, es la frase que ha venido inspirando este proceso de renovación y de asunción de la teología y práctica de la iniciación cristiana en la arquidiócesis. Esa frase, para decirlo, es una ruptura interesante de paradigma en la iglesia latinoamericana. Recordemos nosotros que la conferencia de Aparecida fue en el año 2007, la quinta conferencia del episcopado latinoamericano. En todas las anteriores conferencias, naturalmente los obispos habían dedicado un buen espacio para pensar la catequesis y la renovación de la catequesis. Pero en ninguno de ellos habían acudido al uso de la expresión iniciación cristiana. La primera vez que se usa en un documento así de referente teológico pastoral para nuestro continente es en Aparecida. Es la primera vez que se usa la expresión iniciación cristiana y en ella incluye todo lo relacionado al tema de la catequesis. Y a partir de ahí, digamos que el continente latinoamericano, en casi todas las diócesis y conferencias episcopales, se ha generado un movimiento de reflexión, de análisis, de estudio, pero también de aplicación de esos caminos pastorales centrados en lo propio y específico de la iniciación cristiana. Valga la pena también decir que no se trata ahora de denominar la catequesis con otro nombre, de ponerle un nombre distinto a la catequesis, no. Lo que se trata ahora es de entender y de comprender y de pensar teológica y pastoralmente ese momento segundo dentro del dinamismo de la evangelización que se llama etapa iniciática o etapa iniciatoria, que tiene como un momento previo, que es el momento misionero, específicamente misionero, y tiene un momento posterior, que es el momento pastoral. Fijémonos que eso también marca un principio de renovación fuerte, porque es ubicarnos dentro de todo un camino pedagógico en la fe.
ya no de modo aislado o separado, o ya no concentrado simplemente en una práctica ligada a unos cursos particularmente centrados para los niños en relación con los sacramentos de iniciación, sino que lo que nos invita a pensar ahora es todo un momento pedagógico pastoral, a articular todos sus componentes, a entender todos y cada uno de los elementos que lo conforman y poder de verdad contar en todas las comunidades con aquello que se conoce una pastoral de iniciación cristiana, donde la catequesis, naturalmente, como lo diremos ahora, juega un factor primordial. El reto, repito, entonces, en el que nos encontramos nosotros abocados, pero también la iglesia entera, es conformar, constituir una verdadera pastoral de iniciación cristiana. Es decir, es esa acción de esa comunidad de fe que acoge a aquellas personas que han abierto su corazón a la acción de Dios y del Espíritu como consecuencia de esa acción misionera y particularmente del primer anuncio. La comunidad los acoge para acompañarlos en un periodo intensivo y prolongado a modo de un catecumenado en ese camino de estructurar esa primera conversión y adhesión a Jesús en orden a configurarse con Él y en orden a vivir como cristianos en la comunidad para el servicio del mundo. Eso es lo que nos invita a pensar la iniciación cristiana. O sea, no solamente a pensar y no solo en la catequesis y no solo en los contenidos de de un curso sacramental. Nos invitas a pensar en qué conforma, qué configura, qué constituye, qué compone ese momento segundo del dinamismo evangelizador, conocido como momento iniciático o como momento de iniciación. La palabra iniciación no es propia de la teología ni del cristianismo, ni siquiera la encontramos nosotros en la Sagrada Escritura. Esa palabra iniciación la toma la iglesia prestada de lo que se conoce en la época de los orígenes del cristianismo, pero también de los orígenes de lo religioso, de las religiones mistéricas, donde un grupo interesado en convocar nuevos miembros a su grupo, de incluirlos a su grupo, dedicaba un tiempo especial para que esas personas llegaran a ser parte de ese grupo. Y para ello generaba todo un medio propio para que esas personas vivieran una serie de experiencias de separación, una serie de experiencias de aprendizaje, una serie de experiencias que le permitieran a esa persona morir a un estado de forma de vida para nacer a otra forma de estado de vida perteneciendo a ese grupo religioso o social. Entonces la iniciación cristiana sí implica la iniciación, perdón, implica una transformación existencial, implica una transformación. Y para que esa transformación se dé, se requería un tiempo. Y en esas religiones mistéricas, pues había un tiempo de separación de esa persona para que adquiriera, aprendiera e hiciera suyo todo lo correspondiente y lo propio a ese grupo humano. Entonces, la iglesia tomó, se inspiró en lo propio de esas iniciaciones de las religiones mistéricas, lo, lo pensó desde lo que significa lo propio del hecho cristiano, y por eso entonces nosotros también llamamos a ese momento pastoral el momento de la iniciación cristiana, que para que todos sus elementos estén presentes de un modo articulado, tiene que realizarse a modo de un catecumenado.
Entonces, fijémonos que la iniciación cristiana es un concepto amplio, grande, es una etapa pastoral de evangelización, es un momento pedagógico para que la persona que se interesa por el seguimiento de Jesucristo, que se interesa por hacerse discípulo suyo, la comunidad lo acoge, lo arropa, digámoslo así, lo educa, lo acompaña y poco a poco lo va insertando en ella, en esa propia experiencia de la misma comunidad. Y para que eso se viva una experiencia profunda de transformación, de encuentro con Jesús, de morir y resucitar en Él, entonces la comunidad activa una pedagogía catecumenal que está conformada por los siguientes elementos. El elemento central y fundamental es que se viva una experiencia espiritual de encuentro con Cristo en el Espíritu. Otro elemento importantísimo de la iniciación cristiana es todo ese elemento de la comunidad. Es la comunidad que acoge, es la comunidad que invita, es la comunidad que acompaña, es la comunidad que educa y es la comunidad que integra. Y para que se dé ese encuentro con la persona de Jesús en la comunidad, en el catecumenado se activan, digamos, tres elementos. La catequesis, que es el anuncio, que es la palabra, el elemento litúrgico sacramental, que no solamente son los sacramentos de iniciación, hay toda una liturgia propia del catecumenado, que poco a poco y paso a paso va llevando a la persona a abrir su corazón a la acción del Espíritu y también naturalmente y están los sacramentos de iniciación cristiana y todo el testimonio y vivencia de ese hecho en la comunidad. Entonces fijémonos que la catequesis es uno de los componentes y elementos de la iniciación cristiana, no es el único. Para que haya una buena iniciación cristiana tiene que existir la comunidad, la persona que va abriendo su corazón a la acción del Espíritu y gracias al acompañamiento de la comunidad se va arraigando en Jesús. La catequesis, que es el momento de palabra, de anuncio, y también, naturalmente, el componente litúrgico sacramental. Entonces, fijémonos que gracias a que la Iglesia Universal ha venido tomando desde hace mucho tiempo una opción por la iniciación cristiana, la reflexión teológica y pedagógica en torno a ella hoy día es de una riqueza inmensa. Fijémonos que estamos dando un cambio bien interesante, de dedicarnos a pensar nosotros en muchas de estas cosas, cuáles eran los contenidos, los temas para hacer el curso del bautismo, cuáles eran los contenidos o los temas para hacer el curso de la primera comunión de los niños, o cuáles eran los contenidos o los temas para hacer la confirmación de los adolescentes y jóvenes. La pregunta ahora fundamental es en torno a los componentes de la iniciación cristiana y cómo se articulan, se integran y se conjugan todos en orden a formar un discípulo seguidor de Jesucristo. Entonces, eso ha cambiado naturalmente y debe cambiar naturalmente nuestra manera de abordar el problema, de pensar el problema, de interesarnos por el problema y de empezar a ampliar la mirada, ampliar el concepto, ampliar nuestra reflexión. Pero lo triste es que todavía uno puede encontrar entre nosotros o en otros contextos que las preguntas no son en torno a cómo concebir y contener y organizar en nuestras comunidades una auténtica pastoral de iniciación cristiana, sino que nuestras preguntas siguen siendo en torno a los contenidos y los temas para determinado o X sacramento. Naturalmente hemos avanzado mucho en la reflexión. La teología pastoral también se ha focalizado mucho en
estudiar el catecumenado antiguo y a partir del catecumenado antiguo identificando los elementos propios de la iniciación cristiana, que se los subrayé así brevemente, y también ir identificando cómo, con la articulación de todos y cada uno de los componentes, realizar iniciación cristiana hoy, para nuestra gente de hoy, en nuestra ciudad de hoy, para nuestros adultos, niños, jóvenes, en las condiciones sociales y culturales de hoy. Porque naturalmente esa teología, esa pedagogía propia del catecumenado, que tiene que configurar e inspirar cualquier otra forma de iniciación, también la nuestra de hoy tiene que adaptarse a las condiciones sociales, culturales, tecnológicas, humanas, religiosas de nuestra ciudad. ¿Sí? Porque no se trata de repetir ni de copiar el catecumenado antiguo, sino se trata es de aprender de él, de identificar sus componentes, su gradualidad, sus intenciones y poderlas pensarlas para nuestra realidad contemporánea. Con la, porque pues la sociedad de hoy no es ni siquiera igual a la que era hace 10 años, mucho menos ni es igual ni siquiera a la que era hace 20, 30 o 40 años. Es una sociedad en constante cambio, es muy dinámica, es muy heterogénea, es muy diversa, es muy abierta, es muy flexible. Es una sociedad del conocimiento, es una sociedad de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de la incertidumbre. Ahí aplicarían cantidad de expresiones para entender el contexto sociocultural en el que nos encontramos nosotros hoy, ¿no? Se habla de sociedades urbanas, de sociedades democráticas, de sociedades laicas, de sociedades líquidas, de sociedades de la innovación, de sociedades de la incertidumbre. Y entonces nos toca a nosotros hacer un ejercicio teológico, pastoral y pedagógico bien interesante. Conocer los distintos componentes que conforman la pastoral de la iniciación cristiana, conocer nuestra realidad social y cultural, entender que no es la misma, que no es igual a la de hace años, a la de hace pocos años, sino que nos encontramos en un contexto postindustrial, en un contexto de la apertura del conocimiento, de un contexto de una racionalidad diferente. ¿Por qué subrayo eso? Porque lo difícil que todavía encontramos nosotros frente a la iniciación cristiana es la superación de mantenernos ligados y arraigados en unas formas de catequesis, ahí sí solo hablo de catequesis, no de iniciación cristiana, de unas formas de catequesis tradicionales, muy escolarizadas, muy de instrucción, muy de enseñanza, eh, uniformes e iguales para todos, que quizás en otras épocas, en otros contextos no muy lejanos a los nuestros, fueron útiles, fueron válidos, resultaron creíbles y significativos. De hecho, la gran mayoría seguramente de los que estamos aquí tuvimos esa experiencia pedagógica, esa forma de catequesis. Pero, como lo dice un documento latinoamericano que se llama La alegría de iniciar discípulos misioneros en un cambio de época, fíjense en la expresión que usa, en un cambio de época, acudiendo también a la reflexión del Papa Francisco, dice que esas formas tradicionales de hacer catequesis se desgastan, ya no resultan significativas ni creíbles, sino que cada vez muestran más su desfase, tanto su desfase teológico como su desfase social y humano. Por eso, cuando ese simposio nos invita a pensar el problema de la iniciación cristiana hoy, yo creo que tenemos que aprender a conjugar esas dos realidades. Primero, entender y asumir qué es lo propio de la iniciación cristiana a la luz de esa experiencia original y originante de la iglesia, que es el paradigma para todos, que es lo propio del catecumenado.
para que entonces todos los componentes que los enuncié se hagan presentes y, sobre todo, pongamos en el centro la experiencia espiritual, el encuentro con Cristo. Ahorita me referiré un poco más a eso. Y en segundo lugar, si nos preguntamos la iniciación cristiana hoy, pues entender que nuestras sociedades son totalmente diferentes a las que ese sistema tradicional de catequesis respondía. El sistema tradicional de catequesis, si ustedes quieren, comenzó, ese que todavía funciona en muchas de nuestras parroquias y comunidades, comenzó a funcionar cuando desapareció el catecumenado y se fue consolidando y consolidando, y en el siglo XV en Trento tomó ya la figura que aún mantenemos nosotros hoy. Entonces fijémonos, es un sistema educativo que nació en una sociedad más bien agraria, preindustrial, que se consolidó en sociedades luego también premodernas y preindustriales, y que por lo mismo cada vez muestra más su desfase en las sociedades posmodernas. Ahí digamos que comenzamos ya nosotros a ver rupturas fuertes en torno al tema de la iniciación. Hay un autor que ha pensado mucho lo religioso en las sociedades contemporáneas, un jesuita que se llama Mariano Corvi o María Corvi. Él usa una imagen que a mí me gusta mucho para entender estos asuntos, que es la imagen del vino y de la copa. Entonces él dice que cualquier tradición espiritual o religiosa eh, es un vino que se vierte dependiendo de los cambios sociales, culturales, en determinadas copas, ¿sí? En determinadas copas. Esas tradiciones religiosas y espirituales comenzaron a vertirse en vinos preindustriales, agrarios, agrícolas, pero ahora resulta que las copas en las que tenemos que servir el vino son posindustriales, son de la ciencia y de la tecnología, son de la innovación y del conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que como nosotros confundimos el vino con la copa, entonces estamos ante el reto inmenso que nuestros contemporáneos de hoy y nosotros mismos bebamos siempre el mismo vino, pero vertidos en copas de hoy, en copas de hoy. Porque pues las copas de hoy no son las mismas. El problema es que el vino y la copa no se identifican. El vino no cambia, las copas sí. Entonces por eso tenemos que no adaptarnos al tiempo acríticamente, no acomodarnos a la realidad acríticamente. Se trata es de reconocer que nos enfrentamos frente a unas copas diferentes para que ellos puedan disfrutar el vino de la tradición religiosa, pero las copas son otras. Y estoy seguro que todos encontramos la dificultad y nos hacemos muchas preguntas, porque pues preguntas como esta pueden surgir en nosotros, pero ¿qué pasó con mi joven, con mi sobrino, con mi nieto, con mi hijo, que yo le transmití la religión en la familia y ahora él no cree en nada de eso? Y eso no le interesa, y eso no hace parte de su mundo. ¿O qué pasó con una persona adulta que en su vida de fe infantil era muy cercano a la iglesia, fue creciendo, entró a la universidad y ya perdió el gusto por todas estas cosas? ¿Ve? Entonces, pensar en iniciación cristiana hoy es pensar en el vino y en la copa, sin identificarlos, sin llegar a identificarlos. Entonces, digamos que para que ese vino pueda ser vertido en esas copas, pues la iglesia ha venido como buscando, entendiendo mejor lo que es lo propio de la iniciación cristiana. Ahora entonces quiero subrayar los elementos que componen esta pastoral en un poco más detalle. El elemento fundamental, lo que debemos colocar en el centro en cualquier iniciación cristiana, es lo que se conoce como la dimensión espiritual. Otros lo podrían llamar
el elemento de encuentro con Jesús. ¿Sí? Ahí tenemos que focalizar todo el centro de nuestra atención. Fijémonos que el Papa Benedicto, cuando en el documento Dios es amor, en su pura introducción, dice esta frase que seguramente ahora que la anuncio todos la conocemos, pero es importante pensarlo desde ahí. No se comienza a ser cristiano por una mera decisión ética o una cuestión ideológica, sino a partir del encuentro con una persona, con un acontecimiento que cambia radicalmente la existencia, que es la persona de Jesús. ¿Sí? Entonces, es eso lo que tenemos que tener siempre en el centro cuando pensemos cualquier proceso pedagógico pastoral en relación con la iniciación cristiana. Que tanto la catequesis, la liturgia y el testimonio y el acompañamiento de la comunidad, todo lleve a que esa persona que participa de un camino de iniciación viva esa experiencia transformadora con Jesucristo, tal como lo leímos en la lectura de la oración, en la experiencia del eunuco, ¿no? Ya habitaba Jesús en él, pero le faltaba tener esa experiencia profunda para que lo transformara. Entonces, lo importante aquí es entender que requerimos un cambio también pedagógico de fondo. Nosotros siempre hemos puesto en el centro de la pedagogía, todavía hoy día, una serie de contenidos tomados hasta del catecismo. Resulta que lo que tenemos que poner en el centro es una persona. Por eso cuando se habla de que la catequesis es querigmática, toma esa dimensión querigmática y esa dimensión mistagógica, estamos hablando que colocamos en el centro la dimensión espiritual de encuentro con la persona de Jesús. Alguien pregunta por ahí cómo se llama el documento. El documento se llama Dios es amor, del Papa Benedicto, o en latín Deus es Caritas. En la introducción usa esa frase. Entonces, nosotros tenemos una pedagogía muy descentrada porque la centramos en la enseñanza de unos contenidos y resulta que Jesús no es un contenido, Jesús es una persona viva. Claro, los contenidos, los anuncios están al servicio para el encuentro de Jesús, pero lo fundamental y lo primero es el encuentro con Jesús. Y entonces, la labor del catequista o del acompañante es ser facilitador para que se pueda vivir en el Espíritu Santo esa experiencia de encuentro con Jesús. Y todo proceso de iniciación no tiene otra intención distinta que la persona abra su corazón a la acción del Espíritu Santo y desde el Espíritu Santo poder tener la experiencia verdadera y real de encuentro con Jesucristo. Toda la pedagogía de la iniciación no apunta a otra cosa, a generar un ambiente pedagógico humano muy comunitario, muy relacional, muy existencial, muy práctico, muy cotidiano, para que la persona abra su corazón a la acción del Espíritu Santo. Porque además ya el Espíritu Santo habita en él, no es que le venga ya de fuera de una forma extraña, ya está en él, en su búsqueda. Entonces, por eso, como lo subrayan aquí algunos de ustedes, estamos hablando de acompañar. Es generar un ambiente fraterno, humano, de vínculo, de relación. Por eso ahí aparece la importancia de toda la comunidad en este proceso de iniciación. Segundo elemento es entonces la importancia y el protagonismo que debe tomar la comunidad, que también aquí en la arquidiócesis pues estamos dándole mucha fuerza y mucho impulso. ¿Por qué? Porque es que la catequesis y la iniciación cristiana no es una acción individualizada, ni es una acción privada, sino es una comunidad que anuncia, que acompaña y que acoge. Y es una persona que caminando con esa comunidad va aprendiendo en la comunidad a hacerse cristiano. Va practicando el hacerse cristiano en la vida de la comunidad. Fijémonos que en la iglesia de los orígenes se decía
que el catecumenado era el noviciado de la vida cristiana. La palabra noviciado no se usa en relación con las comunidades religiosas que nosotros conocemos hoy. Eso es posterior, muy posterior al catecumenado de los orígenes. La palabra noviciado se hace referencia a la práctica de la formación militar. De ahí la tomó el cristianismo. Entonces fijémonos, si yo quiero ser un soldado y aprender el arte de la guerra y aprender el uso de las armas, ya que no me maten en la guerra, pues aprendo de otros esa práctica. Aprendo de otros más hábiles, aprendo de otros experimentados, aprendo de otros que saben vivir y manejar ese arte. Entonces, las personas se vinculaban al arte de la guerra y aprendían de los otros, vivían ese noviciado, pues para aprender a vivir en ese ámbito. A eso se refiere cuando estamos hablando que la comunidad cristiana es ese ambiente de aprendizaje donde el catecúmeno o la persona interesada en llegar a ser discípula aprende a ser cristiano. ¿Dónde más se encuentra la experiencia cristiana? En otros que ya van en camino, van en camino. Aprende de ellos a ser cristiano. Y es un aprendizaje práctico, más que teórico. Naturalmente también implica la teoría, pero es más práctico que teórico. Y se aprende a través de la repetición, a través de la repetición, de adquirir costumbres, hábitos, de ir repitiendo. Fijémonos que incluso nosotros cuando vivimos el cristianismo, ¿cómo crecemos en él? Voy a decirlo así un poco extraño, repitiendo prácticas. La Eucaristía, la oración, el encuentro, el diálogo, la reflexión, la comunión. Es así como crecemos todos, pues también de la manera como aprendemos. Ahora bien, la iniciación cristiana en la comunidad es una acción de doble vía. No solamente es lo que la comunidad le enseña al catecúmeno, sino también lo que el catecúmeno le ofrece a la comunidad. ¿Y qué es lo que, qué es lo que la comunidad le ofrece a un catecúmeno? Le ofrece es Cristo y su caminar en Cristo. ¿Y qué es lo que el catecúmeno espera que la comunidad le dé? Una experiencia de Jesús. Luego, comunidad y catecúmeno se encuentran en ese caminar de conversión en torno a Jesucristo. Por eso dice Aparecida que una comunidad que asume la iniciación cristiana se renueva y se abre al ámbito misionero, porque no hay nada más propio de una comunidad cristiana que ir al encuentro de aquellos que quieran hacerse cristianos. No hay nada más propio de una comunidad cristiana que se encuentre en camino para asumir ella misma esa condición de discípula de Jesús. O sea, la iniciación cristiana nos centra en lo propio. No nos vuelve un grupo sectario, ni un grupo cerrado, ni un grupo de fanáticos, ni un grupo de gente que excluye a los que no son o no quieren ser como él. Nos haces un grupo de discípulos abiertos a acoger e invitar a otros a ser discípulos y que camina continuamente y que está mirando siempre a sí mismo cómo es que vive su propia condición de discípulo. Y eso, voy a decirlo así, que también lo digo yo en muchos foros, en muchas partes. Si nosotros nos preguntamos cómo renovar nuestra vida y cómo renovar nuestra comunidad, hagamos bien la iniciación cristiana. Haciendo bien la iniciación cristiana, nuestras parroquias toman otro rostro, porque nuestras parroquias y nosotros mismos nos centramos en lo que es lo más propio del cristianismo, Jesucristo, su reino. Ahí nos focalizamos en eso, nos centralizamos en eso y dejamos de imaginarnos quién sabe qué técnicas o qué herramientas de eficiencia y calidad nos van a cambiar. Basta con que entendamos qué es lo propio de la iniciación cristiana, porque eso nos coloca a todos en camino de conversión y de encuentro con Cristo. A todos. Hagámosla bien. Hagamos el esfuerzo por conocerla mejor y hacerla bien. Y por eso también otro elemento de este foro era entender la relación entre comunidad, parroquia e iniciación cristiana. El otro elemento que se trabaja mucho hoy en la iniciación cristiana son dos palabras que seguramente ustedes ya conocen y que desde el directorio nuevo de catequesis, pues creo que en algún otro encuentro tuvimos oportunidad de compartirlo,
es el elemento querigmático y el elemento mistagógico. ¿Por qué es querigmática la iniciación cristiana? La iniciación cristiana es querigmática porque si recogemos de nuevo esa frase del Papa Benedicto, que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una ideología, sino por el encuentro con una persona, pues porque es el encuentro con Jesús, es el anuncio de la buena nueva de Jesús. Y la palabra ante todo es una persona, no un concepto, no una idea. O sea, la palabra que anunciamos es a Jesús mismo, que es persona, que es acontecimiento, no concepto. Entonces, por eso es querigmática, porque se trata de hacer eco de esa palabra, que es Cristo mismo. Que es interesante el texto que se escogió para la oración, porque allí cuando llega Felipe donde Natanael está anunciando es la buena noticia de Jesucristo, ¿no? Una persona viva en él y que también se espera que sea viva en la persona que acoge la palabra. Entonces, por eso es querigmático. Y eso sí nos va a pedir, pues el tiempo aquí no nos alcanza mucho, pero lo podemos enunciar así brevemente, eh, comprender de modo diferente la Sagrada Escritura en la catequesis y en la iniciación cristiana. Porque nosotros la usamos como un contenido y le quitamos su carácter de experiencia. Ya después, en la segunda parte de este simposio, cuando hablemos de la itinerario de adultos bautizados, que acudimos a la catequesis narrativa, más o menos quiere generar ese cambio en nosotros. Que recuperemos en la palabra su fuerza experiencial de encuentro con Jesús para no dejarla reducida únicamente a un concepto, porque nuestra catequesis es demasiado intelectual, demasiado de explicación de un contenido, pero poco de la experiencia de encuentro con Jesús. Y el otro, y naturalmente al ser querigmática también quiere decir que es una catequesis que debe tener en cuenta y en consideración ese momento previo del primer anuncio, de primera conversión, adhesión a Jesús. También es una cosa que hemos venido caminando y tenemos que entender. La conversión no se puede dar por supuesto. La conversión hay que suscitarla, la conversión hay que despertarla. Como decía Tertuliano en los Orígenes, cristiano no se nace, sino que llega a hacerse. Lo que pasa es que nosotros partimos del supuesto que la persona por nacer en Bogotá ya es cristiana, o por haber sido bautizado de niño pequeño ya es cristiano. No, ese supuesto se nos cayó, entonces necesitamos suscitar esa conversión primera. Si esa conversión primera no se ha dado, la iniciación cristiana no va para ninguna parte. No es posible, no funciona. O a lo mucho se vuelve en la enseñanza de unas prácticas de socialización o en la introducción de nuevos hábitos de vida, pero no en adhesión a la persona de Jesús. Entonces puede ser que la gente aprenda a rezar el rosario, aprenda a ir a misa, aprenda a tener una imagen en su casa, pero eso no es conversión a Cristo en muchos casos. La conversión a Cristo no es simplemente introducir una nueva práctica, una nueva imagen o un nuevo comportamiento. Es un cambio radical en la forma de ver el mundo, entender la existencia. Nuestras catequesis tristemente funcionan, voy a decirlo también así, más al estilo de las conversiones de las religiones paganas que del propio cristianismo. Las religiones paganas sí les interesaba que la gente introdujera su imagen en su casa, introdujera una práctica nueva en su comportamiento y bastaba. En el cristianismo, si se trata de vivir la experiencia de Jesús, es un cambio radical de la existencia. Entonces no solamente es introducir una práctica, ya este niño ya comulga, ya puede comulgar. A este muchacho ya ahora se puede casar por lo católico porque hizo la confirmación. Uno puede tener todos esos sacramentos y haber realizado todas esas ritualidades sin adhesión a Jesús. Entonces, digamos que lo querigmático también nos pone en el foco de atención el acompañamiento de la conversión, la realidad del primer anuncio y estructurar esa conversión primero. Y termino, porque pues el tiempo es breve, pero dar espacio a otras cosas,
es todo lo mistagógico. Hoy día hay que recuperar lo mistagógico en nuestras prácticas pedagógicas de la iniciación. ¿Qué es lo mistagógico? Por decirlo brevemente, lo mistagógico es poder tener una verdadera experiencia espiritual interior. En el caso del cristianismo, naturalmente, una verdadera experiencia de Dios, una verdadera experiencia espiritual de Dios. Sí, de hecho, eh, va muy de la mano con el querigmático porque pues, podemos tener nosotros prácticas, acciones, actividades que tienen que ver con el cristianismo, pero no van de la mano de esa experiencia profunda, interior de encuentro con el Dios de Jesucristo. La iglesia tiene que ser un lugar donde se tenga experiencia de Dios, del Dios de Jesús. No simplemente un lugar donde se prestan servicios de lo religioso a las personas, donde se presta el bautismo, se presta la primera comunión, se presta la confirmación, se presta el matrimonio, sino hay una pregunta fuerte que tenemos que hacernos y se la hizo el Sino de la Nueva Evangelización. ¿Qué tanto nuestras comunidades son lugares donde la gente encuentra y experimenta de verdad al Dios de Jesús? En ese mismo Sino también se preguntaban, bueno, ¿y por qué la gente va a buscar a Dios a otros lugares? Porque a lo mejor no lo encuentran en nosotros, en nuestras experiencias comunitarias. Bueno, eso fue un poco así en desorden, pero creo que lo básico que la pregunta recogía era los elementos de la iniciación cristiana hoy y, y subrayar el hoy pensando en cómo ese vino que es Jesús, que es el mismo para siempre, para todos, pueda ser bebido y pueda ser vertido en esas copas nuevas que el mundo está marcado por otras realidades sociales, ¿no? Postindustriales, posmodernas, científicas, de la innovación, de la tecnología, y ya no de recibir una tradición de un modo pasivo, ¿no? Las personas no esperan recibir una herencia pasivamente, esperan acogerla en libertad, esperan hacerla suya, incluso críticamente. Entonces, de todas las pedagogías de enseñanza que no le permiten a la gente pensar, crecer en libertad y en autonomía y en pensamiento y en razón y en elección frente al Evangelio de Jesús, son muy complicadas para la gente de hoy.